Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y hoy vamos a estudiar este tema maravilloso titulado Ruth y Esther. Esta es una clase especial diseñada para los maestros, así que maestro, bienvenido a tu canal y espero que sea de gran bendición esta enseñanza. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio que nos das de enseñar, de ser maestros de esta escuela sabática y deseamos, Señor, contar con tu bendición. Danos la sabiduría para poder compartir tu palabra y preparar a otros para el pronto regreso de nuestro amado Jesús. En el nombre de Él lo pedimos todo. Amén. Muy bien, apreciados colegas, porque todos somos maestros de esta maravillosa escuela. Debemos promover la memorización de la palabra de Dios. El versículo de esta semana estaba en Esther capítulo 5, versículo 2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Después de mencionar este versículo tan lindo, vamos a pasar a los objetivos e iniciamos con el objetivo general y es conocer por medio de la historia de Ruth y Esther los problemas que puede tener el pueblo de Dios y la forma en que Dios interviene para liberarlo. Este objetivo nos muestra de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, como podemos ver, encontramos acá que vamos a hablar de dos historias, la de Ruth y Esther. Hay muchas historias y hay muchas situaciones, pero nos vamos a enfocar solo en estas dos. También vamos a analizar los problemas que puede tener el pueblo de Dios y la forma en que Dios interviene para liberarlo. Entonces, esto nos muestra hacia dónde nosotros vamos. Luego pasamos a los objetivos específicos. El primero nos dice, son dos, reconocer que el ser humano pasa por momentos difíciles, pero Dios lo dio todo para redimirlo. Y el segundo es analizar el plan de Amán y Satanás para destruir al pueblo de Dios y la forma en que el Señor intervino para liberarlo. Podemos notar que prácticamente la lección está dividida en dos partes: los problemas que pasa el ser humano y la salvación que viene de parte de Dios. Luego, queridos maestros, vamos a presentar las estrategias. Entonces, ya con los objetivos tenemos qué es lo que vamos a enseñar. Y aquí en las estrategias es cómo vamos a compartir esas enseñanzas que tenemos en la lección. Tenemos tres estrategias. Recuerde, querido maestro, que vamos a dividir la clase en varias partes para que no se nos cansen los alumnos. Entonces la vamos a dividir al menos en tres partes de 7 minutos. Y vamos con la primera actividad. Vamos a relacionar en una hoja que yo les voy a colocar aquí en el primer mensaje. Hay una actividad donde vamos a relacionar las tres columnas según el enunciado. Entonces, columna A con la columna B, con la columna C, vamos a escoger con cuál se relacionan y le vamos a colocar el número correspondiente. Para esto, vamos a dedicar 7 minutos. Los siguientes 7 minutos vamos a hacer un debate. Hay 4 preguntas, 3 preguntas. La primera dice, ¿por qué el pueblo de Dios pasa por momentos difíciles? Entonces ahí es la oportunidad para que los hermanos participen. ¿Por qué si somos cristianos tenemos que pasar por esta situación? La B dice, ¿qué rol tenía el pariente cercano?
y por qué era muy importante para Noemí y para nosotros. Entonces aquí otra pregunta abierta para que todos puedan participar y opinar. Y la 3 es, ¿por qué es importante que el rey esté de nuestra parte? Bueno, estas preguntas las vamos a analizar más adelante, pero aquí está el orden en que nosotros podemos organizar esta parte del debate. Usted puede colocar otras preguntas también. Estas son ideas que usted puede tomar. Y la número 3, la estrategia número 3, vamos a dedicar 7 minutos para responder algunas preguntas relacionadas con la lección. O usted también puede dar un resumen de donde pueda usted abarcar los dos puntos que se tratan sobre Ruth y sobre Esther. Entonces, querido maestro, estas estrategias, estas actividades nos permiten que los estudiantes estén participando. Ya se acabó el tiempo en que el maestro era el que se paraba a hablar y a compartir todo el conocimiento que tenía. Ha llegado el momento de hacer participar a cada estudiante. Esa es la labor principal que tenemos como maestros. Vamos ahora a entrar en lo que es los puntos que hablaba la lección. Vamos a explicar y ver cómo están organizados. Entonces, el primer punto que hablaba la lección es sobre Ruth. Y esto, a su vez, lo hemos dividido en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar del sufrimiento del ser humano. Y aquí aparecen unos versículos en Génesis, capítulo 2, capítulo 3, donde vamos a explorar estos versículos y allí podemos ver quién es el culpable de todo lo que le acontece al ser humano. Y nos vamos a dar cuenta que la culpa no es de Dios, la culpa es del ser humano por las decisiones que ha tomado y por el pecado que ha llegado a esta tierra. En el punto número 2 vamos a ver o debemos hablar de cuál era el plan original de Dios. Hermanos, el plan de Dios era que el ser humano viviese en armonía con su creador, que viviera en completa felicidad. Pero cuando el hombre toma sus propias decisiones y se aparta del plan original de Dios, entonces allí es donde vienen los problemas. Y aquí ya empezamos a ver lo que menciona Ruth en el capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Toda la tragedia que tuvo que pasar Ruth y Noemí. Y aquí podemos ver o analizar los problemas que tuvieron que enfrentar estas dos mujeres. ¿Qué problemas tuvieron? Bueno, Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió prácticamente el tiempo porque tuvieron que regresar nuevamente sin nada, perdió las esperanzas, perdió la paz, perdió la felicidad. Todo esto lo perdemos por culpa del pecado. Pero cuando el ser humano está en problemas, no todo está perdido. ¿Qué viene a continuación? La redención. Este es un factor muy importante, porque todos en esta vida pasamos por problemas, pero nuestra vida no se queda en los problemas, hay una salida, hay una esperanza. El primer punto de esta parte, hay una pregunta. ¿Por qué Noemí tenía la esperanza en un redentor? Hermanos y amigos y maestros, Noemí por su propia cuenta no podía librarse de la pobreza, de las necesidades que tenía. Ella no tenía hijos. Entonces, necesitaba de alguien que la redimiera. Necesitaba de un pariente cercano que cumpliera con esa responsabilidad. Y Ruth se pudiera casar y pudieran tener hijos que llevasen el nombre del difunto y así pudieran reclamar nuevamente la heredad. Hermanos, esto es importante porque nosotros estamos igual que Noemí. Necesitamos de un redentor. Por nuestra propia cuenta no podemos salir adelante. Segundo punto, ¿por qué Booz es un tipo de Cristo? Porque Booz
es quien redime. Y esto también lo hace Jesús. Jesús es quien nos redime a nosotros. Entonces, por eso se dice que vos es un tipo de Cristo, cumplen esas funciones. Ahora, ¿qué diferencia había entre vos y el otro pariente cercano? Ruth capítulo 4 versículos 1 al 6. Booz estaba enamorado, estaba decidido a cumplir con los requisitos de un pariente cercano, sin importar las cosas que vendrían sobre él. Pero el otro pariente estaba interesado solo en la parte material. Cuando vos le dices, mire, tienes que comprar la heredad, él estuvo dispuesto a eso. Pero cuando vos le dices, mire, pero también tienes que casarte con Ruth. Y el primer hijo que tenga Ruth va a ser hijo o va a pasar a ser hijo del difunto para que él pudiese heredar. Entonces ya no le gustó. Entonces vemos que había un interés material. No estaba interesado verdaderamente en la persona. Queridos maestros, Cristo Jesús está interesado en nosotros. Satanás solamente quiere hacernos daño, utilizarnos para su propio beneficio. Número 4. ¿Por qué Satanás nos reclama como suyos? Bueno, allí vemos varios ejemplos e ilustraciones. Tenemos el caso de Jesús cuando el Satanás le dice, mire, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Tenemos el caso también acá de Moisés registrado en Judas capítulo 1 versículo 9, que cuando Dios lo resucita, Satanás lo reclama como si fuera de él, como si le perteneciera. Y tenemos también el caso de Job, donde Satanás, en el diálogo que tiene con Dios, dice que Job le sirve a Dios por interés, pero que Job no ama a Dios y que Job estaría de parte de Satanás. Entonces, después del pecado, Satanás ha reclamado ese derecho sobre nosotros, pero Dios interviene para que le pertenezcamos a él. ¿Cómo tuvo Booz el derecho a redimir? Ruth capítulo 4. Es importante que en las afueras de la ciudad se sientan todos los que van a participar en el juicio, junto con los 10 testigos que eran ancianos. Y allí se toma una decisión. Cuando Booz explica cuál era la responsabilidad que debía adquirir quien redimiera las tierras y también se casara con Ruth, el pariente más cercano rehusó hacer esa parte. Entonces le cede el derecho a Booz y allí este pariente cercano se quita un zapato y se lo da a Booz como muestra de que ha cedido ese derecho. Así también Jesús ha tomado el derecho a redimirnos porque Él murió en la cruz y Él sufrió el pago por nuestros pecados, que era la muerte. Y por último dice, ¿qué relación hay entre el juicio que hizo Booz y el que hace Dios? Bueno, para el Señor darle la vida eterna a todos los redimidos, debe haber un juicio. Y Jesús es la parte central de ese juicio. Entonces notemos que antes de que venga el Señor, pues va a haber el juicio. Incluso ya estamos en ese juicio. Y se debe dar previo a la redención. Entonces este sería el primer punto relacionado con la historia de Ruth. Ahora pasamos al siguiente, que es sobre Esther. Y el primer punto que vamos a analizar es que el pueblo de Dios es amenazado de muerte. Al igual que Ruth, el pueblo de Dios pasa por momentos difíciles. ¿Qué vamos a hablar acá en esta historia? La similitud que hay entre Amán y Satanás. Y vamos a ver algunos puntos sobre esto. En primer lugar, que ellos ocupan puestos elevados. Amán
ocupaba un puesto elevado que solamente estaba sobre él el rey y después seguía Amán. Asimismo, Satanás tenía un puesto elevado, estaba Dios y luego seguía Satanás. Número 2, desean ser reverenciados o adorados. En Esther capítulo 3, allí menciona que él esperaba que Mardoqueo también se inclinara, le hiciera reverencia, pero cuando Mardoqueo no hace esto, entonces Amán se enfurece y hace todo un plan para acabar con él y con su pueblo. En Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, allí nos habla de la tentación de Jesús en el desierto y donde Satanás le menciona a Jesús y le dice, mire, todo esto yo te voy a dar si postrado me adoras. Y en Apocalipsis 13, allí se presenta el deseo de Satanás de que todo el mundo lo adore. Y también allí se refleja la gran cantidad de personas que adoran a Satanás. Y en el número 3 tenemos que eran enemigos del pueblo de Dios. Amán hace el plan de matar, de destruir, de eliminar de sobre la faz de la tierra al pueblo judío. Y también en Apocalipsis capítulo 13 vemos el plan de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Entonces ahí vemos las similitudes que tienen Amán y Satanás. Luego tenemos lo siguiente, al igual que en Ruth, y es que hay una liberación o hay una salvación de parte de Dios. Y aquí vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, ¿qué lente usamos? A veces nos detenemos mucho en los problemas, en los peligros, en lo que va a venir en el futuro, la persecución, y esto causa temor, pero nos olvidamos el plan que Dios tiene para salvar a su pueblo. Entonces, el pueblo de Dios va a tener peligro, problemas, desafíos, amenazas, pero debemos ver que Dios va a salvar a su pueblo. Y esa debe ser la parte central, no quedarnos en el problema, en los peligros, sino en la salvación que Dios va a dar. Segundo lugar, ¿qué problemas tuvo el pueblo de Dios? Entonces, allí vemos que el pueblo fue amenazado de muerte y estuvo allí en peligro, pero que Dios le da la liberación. Al igual, en Apocalipsis capítulo 12 vemos todo el plan de Satanás de destruir al pueblo de Dios por un tiempo prolongado de 1260 años, pero Dios también interviene para la salvación de su pueblo. Número 3, ¿qué papel desempeñó Esther en el plan de redención? En Esther capítulo 4 vemos que Esther estuvo dispuesta aún a dar su vida para salvar al pueblo de Dios. Hicieron oración, hicieron ayuno, se presentan ante el rey, hacen banquetes y Dios interviene para que el pueblo sea librado. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia remanente? Bueno, nosotros, al igual que en el tiempo de Esther, pues debemos estar preparados espiritualmente y debemos también nosotros compartir el mensaje de esperanza y de salvación. Y por último, ¿por qué es importante que el rey esté de nuestra parte? Esther capítulo 8, versículos 7 y 8. Hermanos, si el rey no se hubiese puesto de parte de Esther, hermanos, hubiera sido una tragedia para el pueblo de Dios. Pero el hecho de que el rey estaba de parte del pueblo de Dios, ellos pudieron defenderse, tuvieron la autorización para escribir cartas, distribuirlas por todos los pueblos y el pueblo de Dios estuviese preparado para defenderse. Asimismo, el Rey de Reyes está de parte de su pueblo y esa es una esperanza maravillosa que todos nosotros debemos tener en cuenta. Queridos hermanos, en estas dos historias vemos que hubo peligro,
hubo pérdidas, hubo, en el caso de Ruth, muerte, desesperanza, pero vemos también que Dios dio la salida. En estas dos historias, Dios interviene para dar la salvación. No debemos temer, queridos hermanos y amigos, porque Dios está con su pueblo. Y ya por último, entonces vamos a presentar las conclusiones. Tenemos tres conclusiones. Primero, el ser humano después de la caída pasa por momentos difíciles, como la pérdida de bienes materiales, la muerte de seres queridos, y puede llegar a sentir que no hay esperanza. Pero aún en lo más difícil, el Señor está con nosotros. Número 2. Debido a nuestra incapacidad por el pecado, necesitamos de un redentor. Necesitamos de un pariente cercano que esté dispuesto a cumplir con los requisitos según la ley. Jesús aceptó redimirnos y pagó ese precio. Y por último, tenemos lo siguiente. A través de toda la historia, el pueblo de Dios ha sido amenazado de muerte y ha sufrido a causa de ella. En estos momentos difíciles, el pueblo ha depositado su confianza en Dios y Él les ha librado. Así, en las amenazas del futuro, se debe esperar en su promesa y avanzar aunque la tierra sea removida, porque Él dará la liberación. Querido maestro, el Señor te bendiga y te ayude a cumplir con esa responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor está con cada maestro. El Señor les bendiga y les guarde.